Son los últimos días y se va a venir una votación que va a ser histórica, obviamente, en el Parlamento argentino. La primera etapa va a ser en la Cámara de Diputados. Va a pasar los dos proyectos al recinto, los que están siendo tratados en comisión. Hay un punteo día a día. El otro día contábamos que la cosa estaba muy pareja, mayoría, pero por 2 votos, mayoría de aquellos que están en contra de la ley de aborto, y había 30 indecisos. Y ahora los números están cambiando. Por ejemplo, hasta ahora, hasta este momento, los números marcan 130 a favor de las 2 vidas, aquellos que apoyan las 2 vidas, 109 votos a favor del aborto y 17 todavía diputados indecisos. Está conmigo el diputado Facundo Suárez Lastra. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿A favor o en contra? Yo estoy en contra del aborto y a favor de la despenalización. Me parece que nadie puede ser insensible moral y éticamente al aborto como tal. El aborto es una desgracia que implica una decisión de vida muy dramática, un dilema terrible para las mujeres que lo tienen que enfrentar, que genera condiciones de desigualdad social enormes porque la que no tiene recursos está obligada a una clandestinidad insegura que le cobra la vida o le cobra traumas de por vida. La que tiene recursos a la condición de ser una criminal de clase media que se hizo un aborto y es una madre asesina para nuestro código. Y me parece que esto es una realidad que el mundo ha ido resolviendo y que la Argentina tiene que resolver. Por eso no estoy de acuerdo con el título. Los que estamos a favor de la despenalización no estamos a favor del aborto. Y es más, propiciamos políticas de educación sexual, de difusión de métodos anticonceptivos, que eviten los embarazos no deseados y que aconsejen inclusive a las personas que están en esa situación a ver las distintas alternativas que tienen. Pero ¿cómo nos...? A ver, usted dice que no está a favor del aborto, pero lo que va a terminar votando es a favor de que se haga libremente. No, estamos votando la despenalización en primer lugar. Primero despenalizar. Primero porque nos parece que la política criminal para el aborto no ha sido eficaz. Los abortos siguen existiendo. Sin embargo, la ley marca aborto libre, seguro. La ley está en discusión, todavía no hay un despacho, hay distintos proyectos que lo han planteado en eso, hay quienes preferimos y estamos trabajando en los contenidos de despacho. Lo que nos interesa más que nada... ¿Usted está a favor del aborto libre? Yo prefiero hablar de que estoy a favor de la despenalización. El aborto no es una opción claro, deseable. pero va a terminar votando eso, bueno, diputado. pero es que no es libre, porque en el fondo se establece un cambio de aborto por causales a por tiempos, y se establecen determinados protocolos que establecen primero que no puede ser en cualquier momento, es hasta 14 meses, que es el... 14 semanas. 14 semanas, sí, 14 meses sería... Ni elefante, ni siquiera los caballos, ni siquiera los caballos. Claro, 14 semanas. Es un plazo de tiempo, determinadas condiciones, pasado ese plazo de tiempo, cae el Código Penal con sanciones y penas para quienes lo practiquen y para los profesionales que cometan eso. Se ha ido corrigiendo algunos temas que tenían los proyectos originales. Usted presentó dos... Yo presenté un proyecto que tiene 2 diferencias centrales con el proyecto original. ¿Una es la objeción de conciencia? Una es la objeción de conciencia, que todo profesional tiene el derecho legítimo según sus convicciones o eso creencias. No estaba en la ley. Eso no estaba en la ley. Incorpora. Bueno, yo hay varios, y en general ha habido un consenso y eso va a estar. En el despacho que está ahora hay objeción de conciencia. Otro problema que a mí me resultaba muy chocante era que se dijera, en contra de lo que dice el Código Civil y sobre todo el sentido común, que una menor de 13 a 18 años se presumía mayor para tomar la decisión de un aborto. Eso me pareció que era una barbaridad y yo en mi proyecto planteaba que establece que tienen que estar asistidas por un mayor, un responsable tutelar. Un segundito que espero que tenemos un problema con su micrófono. Justamente tenemos un problema con su micrófono. Un segundito. Bueno, estamos hablando con el diputado Facundo Suárez Lastra, diputado nacional, que ha presentado un par de cambios, justamente, 2 puntos fundamentales que presentó Suárez Lastra, lo estaba leyendo. Uno es la objeción de conciencia y el otro es el acompañamiento institucional a menores de 13 a 15 años, ¿no? A 16 años. A ver, un segundito. Estamos cambiando... Sí, doctor, sí. Eduardo, solo para... Sí, listo.
entrar en la discusión, si me lo permite, doctor Suárez Lastra. A ver, para no confundir, el aborto en Argentina, bajo circunstancias determinadas o ante determinadas circunstancias, está despenalizado. Está claro. Exactamente. Sí, sí. Hay abortos no punibles. Exactamente. Estamos hablando de abortos para embarazos no deseados cuando la mujer embarazada quiere abortar. Es un tipo particular de despenalización. No es que no está despenalizado. Para determinadas circunstancias lo está, agregamos una más, que es la mujer con embarazo no deseado. Sí, por eso se habla de que ahora está despenalizado por causas, que son 3 causas, y ahora se despenaliza por tiempo. Hasta el 14, digamos, se presupone que quien toma esa decisión lo hace en función de una situación que la lleva a tomar esa decisión, y lo que se está estableciendo en el despacho que se está discutiendo en estos momentos es que tiene el Estado la obligación de la persona que acude a pedir eso de hacerle una consejería previa donde le informe las situaciones, lo que está y las alternativas de que dispone, y luego de la práctica un acompañamiento por lo que se denominan las consecuencias traumáticas posteriores a una intervención de ese tipo, que realmente genera consecuencias en la salud de la persona que lo requiere. Lo que sí quiero dejar en claro que la mayoría de esto fue una experiencia muy interesante, el debate en las audiencias, porque se escucharon muchas opiniones y en general, en esas opiniones, nadie le parecía que el aborto era algo interesante, bueno, practicable y encomiable. Todos lo consideramos una desgracia que debe ser evitada, y así lo tenemos, pero tenemos un dato de la realidad, que los abortos se suceden, y que los abortos que se suceden, que son realmente muchos, y que se han sucedido a pesar de las penalidades, y no solamente ha sido ineficaz la penalidad, porque prácticamente no se conocen ni personas que hayan abortado, que hayan sido ni procesadas ni condenadas, y prácticamente tampoco son muy mínimos frente a la cantidad de casos, o sea que prácticamente ni se aplica. Entonces estamos frente a un sistema legal obsoleto. La mayoría de las democracias desarrolladas del mundo lo han eliminado, pero no porque reivindiquen el aborto. No es que nosotros tengamos relaciones con los países del mundo que tienen madres asesinas. Es porque se ha entendido que el Código Penal no resuelve el problema del aborto, no resuelve el problema de salud pública que implica los abortos, y se desarrollan políticas públicas para prevenirlo. Y esa es la idea y esa es la impronta. Por eso no me gusta que hablemos de ley de aborto, sino de una estrategia de despenalizar para enfrentar un problema y para procurar que disminuyan los abortos y las consecuencias de los abortos. Doctor, ¿Cuándo? Un segundito. ¿Cuándo empieza la vida para usted? Para mí, yo soy de los que creen que la vida es un proceso. Con la concepción se inicia la vida. La vida humana se desarrolla en todo un proceso. Esto está opinado científicamente. Hay quienes entienden que la vida humana se genera a partir de la concepción y está terminada, y hay quienes desde la ciencia piensan, y lo tienen muy fundamentado, que es un proceso biológico donde el aporte genético se da en la unión del aporte del padre y de la madre que genera el embrión, y que luego, ahí está. Y hay otros que sostienen que la carga genética y el proceso tiene mucho que ver con la placenta y es gradual y de desarrollo increscento. Entonces, para mí la vida es un proceso que se va desarrollando. ¿Es un proceso que termina con la muerte? No. Estamos hablando de la vida... El proceso evolutivo, Eduardo, la pregunta fue la vida humana. Persona es... Sí, bueno, termina, por supuesto que termina con la muerte, pero el ser humano, que es objeto de derecho, es un ser que se va generando en el transcurso del tiempo. Donde justamente, si hablamos de derecho, el Código Civil, el actual, el que está vigente, el nuevo Código Civil y Comercial, dice que la vida comienza a partir del momento de la concepción. No, y eso ya eso estuvo muy cuestionado. Es cuestionado, pero con interpretaciones. Primero de la Corte Suprema de Justicia en fallos que lo establecen. Segundo, que tuvimos amplísimas consultas y es tan opinable que hay decanos de las facultades de la Derecho de la UBA que sostiene una posición que dice que no hay nada en la legislación argentina, ni en el Código Civil, ni en el Código Penal, ni en la Constitución, que permita establecer que es una obligatoriedad legal penalizar la interrupción del embarazo. Y hay otros, el decano de la UCA, de Derecho, que dice que sí, digamos, son opiniones. Ahora, frente a opiniones, la única, digamos, porque hay otra cosa que me interesa mucho decir.
no estamos, esto es como el caso del divorcio, no estamos obligando a nadie a divorciarse, no estamos obligando a nadie, esto está en discusión. Me acuerdo, gobierno de Alfonsín, año 87, ¿no? Desde lo científico y desde lo jurídico. Claro. Hay opiniones, está dividida y uno no puede, yo tengo una responsabilidad como diputado de respetar, yo respeto mucho las creencias, respeto al que cree que la vida, que el ser humano, hay quienes dicen que hay un niño, que el embrión es un niño, para mí el embrión no es un niño, el embrión es un proyecto de vida en desarrollo y a mi juicio que requiere del deseo de la mujer de ser madre, sin deseo de la mujer de ser madre, los embarazos no terminan concluyendo. ¿Cuándo es niño para usted? Para mí de la panza de la mamá. No, para mí el feto es un feto, tiene derechos un feto en un grado de desarrollo cuando ya es un proyecto consentido por la madre de que se va a desarrollar, pero un feto es un feto y un niño es un niño, para mí no hay ninguna duda. Y yo respeto... O sea, para usted no es un niño por nacer, ¿no? Ese concepto no... Uno podría decir que sí, depende de la voluntad de la madre y las circunstancias en que eso se desarrolle. Y creo que es algo que no le podemos obligar a una persona. El artículo 19 de la Constitución Nacional establece que las acciones privadas de las personas, que no afecta a una persona. Yo creo que un embrión no es una persona y creo que la Constitución, y hay mucha jurisprudencia de la Corte, hay opiniones de juristas, entonces me parece que así como yo tengo esta convicción, soy muy respetuoso del que piensa lo contrario. Claro. Y tenemos un sistema institucional que nos debe contener a todos. No solamente las personas que son sometidas a un proceso de interrupción del embarazo, a un aborto, sino que las personas que en nuestra sociedad piensan. Hay un cambio cultural muy importante. El mundo ha cambiado hacia la despenalización. En nuestra sociedad, las encuestas dicen que el 80% de los jóvenes, hay un cambio cultural que está ahí, que si nosotros no lo contenemos, si el sistema político, el Congreso, no contiene todas las posibilidades, estamos dejando afuera a mucha gente y esto tiene malas consecuencias para el funcionamiento de la sociedad. Yo soy muy respetuoso y valoro enormemente a los que hacen campaña en contra de la despenalización. Ha habido... escuché atentamente manifestaciones muy elocuentes, muy emotivas. Ahora, a muchos de los que son muy activos en la campaña Provida, cuando le preguntan, están en contra totalmente del aborto y le preguntan, ¿hay que penalizar? Muchos de los que estuvieron en la audiencia dijeron de ninguna manera. La mujer que llega a una situación de aborto es una víctima que no debe ser penalizada. Esa situación genera un vacío. Perdón, es una víctima cuando es violada. No, víctima de circunstancia. Digamos, un embarazo no deseado genera una situación de estrés, de un adolescente en una relación consentida y responsable juvenil que tiene un embarazo. No fue una violada. Y es una situación traumática de la que alguien se tiene que ser. Y puede ser que esa chica y sus padres o el asistente tutelar consideren que es inconveniente. El Estado, para mí, tiene que estar muy presente en educar, muy presente en prevenir. Totalmente de acuerdo. Muy presente en los colegios desde que son muy chiquitos. Y muy presente en la salud. Exacto. Pero en el momento en que tiene íntimamente una persona que tomar su decisión de su plan de vida, que estamos hablando que son minorías, que apuntamos a que cada vez sean menos, el Estado tiene que dar un paso atrás y darle libertad a la persona para decidir sobre su destino, sobre su planificación familiar. Sí, diputado, perdóneme, pero no entiendo bien una cosa. Si la gente que va a votar, los diputados que van a votar en favor de esta nueva alternativa de abortar por tiempos, digamos, ¿por qué toman 14 semanas y no lo hacen durante todo el embarazo? Porque nos parece que, yo acabo de decir, que lo que termina consumiéndose de el cigoto, la unión, el embrión, hasta un feto en desarrollo, tiene grados de desarrollo, donde el proyecto de vida, la posibilidad de la concepción general que hay es una mirada donde no estamos haciendo vía libre, nos encanta el embarazo, sino estamos frente a situaciones que son limitadas y restringidas y decisiones personales que apunten a una interrupción del embarazo, pero nos parece que no estamos alentándolo y estamos penalizando, y el que exceda las 14 semanas, de ninguna manera podrá tener una actitud que no tenga reproche social y legal. Estamos de acuerdo en la concepción. Lo que no estoy de acuerdo es en el argumento central, porque, a ver, un feto de 14 semanas no es viable, esto está claro. Te lo saca del útero y se muere. Sí, sí. Entonces, es que, bueno, lo que tratamos de hacer
es de que esas situaciones no se generen, de que los embarazos no deseados no se produzcan y de que las personas que están embarazadas y tienen restricciones o dificultades para enfrentar esa situación tengan un asesoramiento y un acompañamiento estatal que le genere alternativas. Hay un periodo de consulta que está planteado en la ley, en el proyecto nuevo hay un periodo de consulta que está planteado donde se le informen las alternativas, pero hay un punto donde nos parece que el Estado no se puede meter en el régimen de vida de una persona y que si la decisión de una persona es discontinuarlo, eso tiene que ser respetado. Digamos, esa es la mirada que tenemos los que estamos... Obviamente. Y que somos 2 votos más, 2 votos menos, la mitad del Congreso de la Nación Argentina, la mitad de las encuestas y la mayoría de los países occidentales y cristianos que tienen este mismo criterio. Diputado, la mayoría, nuestro Santo Padre vive en Roma y en Roma está aprobado el aborto hace mucho y es la capital de la sociedad. No encuentro un médico para que lo practique ni por error, pero es otra historia. Mire, le cuento, el ministro de Salud de la Nación, en la participación que tuvo en la reunión de las comisiones, dijo que textualmente se ve una reducción de aproximadamente un 20% de los abortos en los últimos 10 años. Por estadísticas de externación, de complicaciones, digamos, diversas estadísticas vitales permiten aseverar, el ministro dice, que hay una disminución notable del 20% de los abortos en los últimos años, lo cual significa, y él justifica por qué, dice, dichas políticas tienen que ver con la educación, con la conserjería y sobre todo con la prevención del aborto y el uso extendido del misoprostol. Da argumentos por los cuales, si uno mantiene la tendencia de caída del 20% en 5 o 6 años, en 5 años más no hay más abortos provocados. No, bueno. Es una tendencia. Bueno, él dice que ha disminuido, no dice que vayan a extinguirse. Ojalá fuera así. Me parece poco... porque cada vez hay más disponibilidad de drogas del día después o de los 5 días después que permiten evitar un aborto. Bueno, pero la del día después, en términos conceptuales, también. Si es después de la concepción, para quienes se oponen al aborto, la droga del día después corre con las mismas situaciones. Si vamos al caso extremo de que es desde que la vida es el momento de la concepción, estamos de acuerdo, abogado, diputado. Pero además, soy abogado, pero no ejerzo. El punto crítico acá es, o el eje central de esta discusión es que no mueran más mujeres por esto. No que las mujeres tomen misoprostol. No, claro. Evidentemente. Ahora, yo sigo sin entender bien este concepto de, bueno, tenemos causales de despenalización ya claras porque el Código Penal en el 86, el artículo 86 lo indica, porque la Corte Suprema ha emitido acordados o fallos, o como se llamen, que lo justifican y lo argumentan. Sigo sin entender esta historia de las 14 semanas. Y discúlpeme, yo como médico no lo entiendo. Me parece que es ustedes tienen como una historia de culpabilidad encubierta y dicen, bueno, vamos a poner un límite a esto. Pongamos 14 semanas. ¿Por qué no 18? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 6? La verdad es porque es el proceso, es el tiempo que una persona tiene para detectar y estar segura que está embarazada. La gente a las 2 semanas no sabe que está embarazada. No tiene esa certeza. Hay un tiempo que es entre que empieza a tener la percepción de que está embarazada, que toma los tiempos, y se ha estudiado que estas 14 semanas son el tiempo razonable para que una persona asuma plena conciencia de que está embarazada y pueda pensar una decisión acerca de si lo... perfecto, es un tema de toma de conciencia de la persona. Lo que pasa es que no estamos fomentando un vía libre, qué lindo que es el aborto, todo el mundo abortar. Todo lo contrario, el aborto nos parece una práctica indeseable, traumática, que hay que tratar de desalentar. Para terminar, diputado, estoy de acuerdo con usted en la concepción, en el nivel de la discusión y en la forma de discutirlo, porque... Le voy a dar una frase y usted me dirá si está de acuerdo o no con esta. Este es un debate que se ha dado entre aquellos que defienden la vida y aquellos que defienden la libertad de decisión. Es como si se tratara de un partido de fútbol entre River y Boca. No, porque la vida, como está en juego, no, porque consideramos que es un juego de salud pública. Claro, esto es una falta de respeto. Y nos sentimos que estamos defendiendo la vida de las mujeres que están sometidas, producto de un régimen que las lleva a la clandestinidad y a prácticas inseguras, con altísimo riesgo para la salud. Entonces, estamos defendiendo la vida. ¿Y por qué no se defienden las 2 vidas?
porque no forma parte de la tutela del Estado meterse en la intimidad tan a fondo de las personas. Hay un punto donde estas minorías cada vez que son menores, porque nosotros estamos haciendo un eje principal en evitar, recordemos que muchos de los que se oponen a esto, hace 6, 8 años, se oponían a la educación sexual. Digamos, ¿cómo vamos a lograr que la gente tenga una actitud reproductiva responsable si los mismos que hoy hacen la campaña para que salvemos la vida no estaban de acuerdo que hubiera educación sexual? No estaban de acuerdo con que se difundieran prácticas anticonceptivas. Bueno, hemos evolucionado enormemente. Ha mejorado mucho y la tendencia del mundo, y lo que quiero decir con toda claridad, estamos despenalizando porque fracasó. Moralmente, la mayoría de los que estamos con la despenalización no tenemos indiferencia moral frente al aborto, nos parece una actitud dramática que debe ser evitada, y simplemente lo que estamos haciendo es generar un mecanismo que permita sacar del riesgo a las mujeres que lo están haciendo. ¿Qué pasa si los médicos utilizan la objeción de conciencia? ¿Qué diferencia hay entre objeción y opción? No, la objeción de conciencia es cuando hay un profesional. Hay muchísimos casos de profesionales que conozco, gente que ha querido desarrollar una práctica por razones, las que fueran, que uno puede compartir o no compartir, no el caso extremo que va a la clandestinidad, que tiene un buen profesional, que le insiste que de ninguna manera tiene que hacer eso, que tiene que salir de esa depresión, que ya se va a arreglar con su marido, lo que fuera, y que tiene que continuar con ese embarazo por más que tenga una situación personal sumamente complicada. Estamos hablando de una persona de clase media con obra social que puede acceder a... Y médicos que hoy que hicieron el juramento hipocrático, que no les interesa eso, que no les gusta, que insisten a su paciente que no lo haga. Y cuando la paciente le dice sí, y le dice lo voy a hacer, y le dice ¿dónde voy?, le dicen yo te lo hago. Porque son responsables, hicieron un juramento hipocrático, no creen en la práctica, y eso me consta. Lo hago porque dicen, no te quiero en una cueva. Yo, no te convencí, lo vas a hacer, lo hago. Bueno, la diferencia que hay, que la que tiene recursos, tiene un médico que la respalda y tiene dónde, no tiene el problema de inseguridad que la que no tiene recursos. Va a un hospital público. Pero la que tiene recursos, que va a comer a tu casa y a la mía, no puede ser una madre asesina porque no lo es. Es una señora que en un momento determinado toma una decisión traumática, desaconsejada por todo el mundo, no va a tener jamás prestigio social, pero no es una madre asesina. Para que una mujer sea madre, esto es una cosa que para mí es muy claro, tiene que existir el deseo. No existe la maternidad, no hay un embrión fuera de un útero materno que pueda sobrevivir. No existe la posibilidad de un embrión humano. La voluntad, el deseo de la madre, de la mujer que tiene ese embrión en su vientre, es constitutivo de la vida que se viene. No existe la posibilidad de que Entonces usted me está admitiendo que hay vida. Claro que, ¿cómo que no hay vida? Y hay vida, por supuesto, pero no hay un ser humano, hay vida en desarrollo, hay una vida que es en progreso, pero no depende de mí ni de nadie que una persona en la intimidad de un conflicto lo resuelva. Algunos pueden creer entonces que es una plantita, no es una plantita. No es una planta, es una vida, es una vida humana. Es un órgano de vida en la naturaleza que tiene para su desarrollo un proceso de evolución y de desarrollo en el tiempo, que se va evolucionando y se va armando, y que en un punto de ese desarrollo, con la voluntad y el deseo de la madre, no podemos tener gente esclava que, digamos, estas cosas solamente hacían en China. En China decían un hijo por familia y aborto y lo que fuera, pero acá más de un hijo por familia. Esta es una sociedad democrática de gente libre, que no puede tomar decisiones donde el Estado se mete en el plan de... Quiero decir, no estoy de acuerdo que lo debamos alentar. No estoy de acuerdo de que esto es un viva la pepa de los abortos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de condiciones de seguridad para las mujeres, que en última instancia tienen la desgracia de hacer eso y tratar de todas las políticas públicas de evitar que los embarazos se produzcan. ¿Alguna vez vio una ecografía usted? Un bebé, Yo soy padre de 4 hijos y las he visto y las he visto 14 totalmente. semanas la vio. Sí, totalmente. ¿Y no le parecía que era vida claramente eso? Sí, yo digo que es vida. La pregunta es la siguiente, en base a que usted ha visto eso. ¿No le parece, digamos, más razonable que el Estado ayude a la madre que no quiere tener al hijo a llevar esas 26 semanas que restan en vez de
Por supuesto, decretarle o por supuesto que sí, me parece que en una democracia, con un sector público de salud fuerte y dispuesto, tiene que ayudar a la madre. Lo que no me parece que un Estado le ponga... Sí, pero lo que me parece que un Estado no puede, digamos, que la diferencia, y esto pasa en todas las democracias occidentales y libres, que tienen la tendencia fuertísima a despenalizar el embarazo, donde el Estado en ese momento íntimo y decisivo de la libertad de una persona no se mete. Lo otro es totalitario. Resolver que el Estado se meta en el plan de vida de una persona que en su intimidad, después de ser asesorada y con alternativas, toma una decisión. Eso es totalitario. Pero meterse en el plan de vida también puede ser que la madre mate a los 2 años también, con ese criterio. No, eso de ninguna manera. Sí, es lo mismo. No es lo mismo, porque a los 2 años de un niño, cuando nació es una persona jurídica con derechos sin ninguna duda. Y ahora cuando estamos poniendo el plazo, también. Bueno, pero es que... ¿Usted lo ve en una ecografía también? No. Una cosa es un embrión y otra cosa es un feto en desarrollo, de ninguna manera. Y estamos poniendo un límite en el tiempo para que esto sea razonable. ¿Usted escuchó los latidos de cuando Pero por supuesto, por supuesto que sí. ¿Y no se puso contento con los latidos, con todos los movimientos? Por eso me parece que digo que nadie puede ser moralmente indiferente frente a un aborto, y yo personalmente creo que los abortos son algo socialmente disvalioso, antropológicamente disvaliosos, atentan contra la continuidad de la especie, pero me parece que hay un problema ético y político en la sociedad, que debe haber espacio para que todos podamos ejercer nuestros derechos. El que piense distinto no tiene ninguna obligación de abortar, y no solamente esto, tiene todos los recursos del Estado para prevenir los embarazos no deseados y para orientar y ayudar a las personas que están embarazadas a que sostengan un embarazo difícil con apoyo público. Diputado, le agradezco infinitamente el debate. No, gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Señores, me voy rápidamente con Marcelo Padovani en el móvil.